yo soy andaluz, ¿no? Y Lorca lo siento muy, muy adentro, ¿no? Simplemente quizás por el hecho de ser andaluz o ser aficionado al flamenco, que lo soy, o haber sentido esto también del duende, saber lo que es el ángel. Y yo todos esos conceptos intenté trasladarlos a la película. El sol de escorpiones que habla Lorca también intenté trasladarlo. Toda su poética sobre la luna, las noches metálicas. Y realmente La novia, su principal fuente de inspiración es el propio Lorca. Hice una película con los Javis, se llamaba La llamada. Nunca habían rodado una película. Y yo acababa de ganar un Goya. Para mí era muy fácil haber impuesto mi voz, ¿no?, sobre el rodaje. Pero es que eso no me interesa tampoco, porque yo hacía la película con ellos porque quería escucharlos. Creo que tienen mucho talento, son unos tipos súper talentosos, con unas ideas geniales. Entonces, ¿qué hice? Pues estuve 3 meses yendo a su casa todos los días a preparar la película. Y a veces era muy loco, ¿no? Pero cuando me decían una locura gigantesca, yo decía, es que eso es bueno. Lo que pasa es que no sabemos cómo llevarlo a cabo, ¿no? Pero a ver, vamos a ver cómo lo hacemos. El primer día aquí ya me tenéis harta. Y finalmente te sale una película como La llamada, que yo estoy especialmente orgulloso, que es una comedia musical, pero realmente creo que tiene unas cosas dentro y tiene un punto de vista sobre la vida de una generación. Creo que es una película que ayuda a mucha gente de esa generación, ¿no? A lanzarse, a romper barreras. ¡Que vea a Dios! ¡Dios nuestro Señor! ¿Por quién va a ser si no? Yo no entiendo la fotografía, no entiendo la cinematografía de forma separada de lo que es la narración o lo que es provocar emociones al espectador, que finalmente es a lo que yo intento dedicarme. Yo uso esa herramienta que es la cinematografía, pero creo que mi fin último es el mismo que el del director y el mismo que el de los actores o el guionista. A mí lo que me gusta realmente es hacer cine de transformación, como digo. O sea, un espectador va al cine o en su tele, ve una película, y cuando has visto la película hay algo que ha cambiado dentro de ti. Entonces tú le has aportado algo a los espectadores. Ese es el cine que a mí me interesa. Y ese es el cine que quiero hacer. Porque si no hago series.